Amable, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con trigonometría, solo que vamos a pasar a la parte de trigonometría analítica. Entonces, en la trigonometría analítica, pues vamos a trabajar lo que son ecuaciones trigonométricas e identidades trigonométricas. Para resolver las identidades es necesario conocerlas, ¿verdad? Perdón, para resolver las ecuaciones es necesario conocer las identidades. Bueno, entonces vamos a irnos al libro. Estas son las identidades, miren, identidades trigonométricas fundamentales. Primero tenemos las identidades recíprocas, ¿sí? En estas tenemos, Disculpe, ¿sí? ingeniero, que lo interrumpa. Es que solo le quería preguntar algo. Fíjese que en la hay un pedazo donde tenemos, en la 5.5 específicamente, tenemos que graficar, pero las inversas de la función seno, coseno y tangente, o sea, la arco coseno, arco tangente y arco coseno, no sé cómo es, arcoseno. Entonces, vamos a ver, ¿eso con usted en la clase o lo hacemos nosotros por nuestro lado? Es que eso no lo hemos visto, creo yo, o sea, la graficación de esas Sí, funciones. fíjese que para hablar de esas funciones primero tenemos que hablar de las identidades y luego vamos a pasar a ecuaciones y luego vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. Y después podemos, si usted quiere, pues podemos graficar. Por el ritmo en el que vamos avanzando, pues yo creo que sí les va a dar tiempo de ver todo esto antes de entregar su tarea, no se preocupe. Ah, bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Disculpe que lo Bueno, interrumpa. por nada, no tenga pena. Bueno, entonces les decía que aquí están las identidades, nos las vamos a llevar a la pizarra y las vamos a repasar. Aquí está. Bueno, primero tenemos las identidades recíprocas. Cosecante, secante y cotangente. De estas ya habíamos hablado, ¿verdad? Como notan ustedes, la cosecante es el inverso del seno, la secante el inverso del coseno y la cotangente el inverso de la tangente. A su vez, la tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, estas son las primeras identidades y yo creo que ya las conocían. Luego tenemos una identidad muy importante, que es la identidad pitagórica, ¿sí? Entonces, esta es muy importante que la memoricen. ¿De dónde sale esta? Del círculo unitario. Si nosotros tenemos un círculo unitario, sabemos que cualquier punto sobre el círculo tiene coordenadas coseno de x, donde x es el ángulo, ¿verdad? Supongamos acá. X no es la coordenada en x. Llamémosle teta si quieren mejor. Entonces aquí tenemos un ángulo teta. Entonces aquí este punto sobre este círculo unitario va a tener coordenadas coseno de teta, seno de teta. Entonces, si yo quiero calcular la distancia del origen a ese punto, sé que la distancia es 1 porque es un círculo unitario. Entonces acá el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo sería el radio. Y eso vale 1. Esa es la identidad pitagórica. Bueno, ahora esta que está acá sale de dividir todo dentro de coseno cuadrado. Si dividimos esta ecuación dentro del coseno al cuadrado del ángulo, entonces vamos a tener 1 más tangente cuadrado del ángulo es igual a 1 sobre coseno cuadrado. Pero 1 sobre coseno sabemos que es secante, o sea que tengo secante cuadrado del ángulo. Entonces, esa también nace de la identidad pitagórica. Y si dividimos la identidad pitagórica dentro del seno cuadrado, obtenemos esta. O sea que esas son tres identidades muy útiles y que nacen de la identidad pitagórica de la circunferencia unitaria. Luego tenemos las identidades pares impares. El seno es una función impar. Ustedes lo pueden ver con su gráfica, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la gráfica del seno? Entonces acá les voy a dibujar una porción de la gráfica del seno. Entonces ustedes ven que lo que está del lado derecho del eje Y es igual, solo que negativo a lo que está del lado izquierdo del eje Y. Entonces este es el seno de X, es una función impar. Entonces se puede escribir como esta identidad. El seno de menos X es el menos seno de X, ¿sí? Entonces esa me indica a mí que el seno es impar. Luego tenemos la del coseno.
La gráfica del coseno, ustedes se recuerdan que es como esta. Esto del lado positivo y del lado negativo es igual, miren. Por lo tanto, el coseno es una función par. Y la tangente, que es seno sobre coseno, sería una función impar sobre una función par. Eso da una función impar. La tangente de menos x es menos tangente de x. Entonces esas son las identidades pares impares. Y por último tenemos las identidades de cofunción, llaman acá. Lo que me están diciendo acá es que si yo traslado el seno, o si le hago una transformación al seno, pues puedo obtener el coseno. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, aquí dice que el seno de pi medios menos u es igual al coseno de u. Entonces nosotros podríamos agarrar un seno. Primero aplicamos bueno, lo voy a escribir acá. El seno de pi medios menos u se puede expresar igual como el seno, si quieren lo escribo así, vamos a cambiar color, no, menos pi medios, perdón, menos u menos pi medios, así lo puedo escribir, miren. ¿Por qué? Para que entendamos las transformaciones que hay que hacer. Primero, la primera transformación que tendría que hacer es trasladar todo pi medios hacia la derecha. O sea que agarro esta gráfica, la traslado pi medios hacia la derecha y luego la roto 180 grados respecto al eje Y. Y después de hacer esas dos transformaciones, lo que obtengo es un coseno. O sea que el seno se puede expresar como un coseno con esta identidad. Y hacemos lo mismo con la tangente y obtengo la cotangente, con la secante y obtengo la cosecante. Con el coseno hacemos lo mismo y obtengo el seno. Con la cotangente obtengo la tangente y con la cosecante la secante. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que aprender? Miren, si ustedes se dan cuenta, en todas estas identidades, este argumento que está acá es el mismo. Este es el mismo que este, que este y este. O sea, todas las expresiones son iguales. Solo tengo que entender que al hacer esta transformación, el seno se va a transformar en coseno, la tangente en cotangente, la secante en cosecante, el coseno en seno, la cotangente en tangente y la cosecante en secante. No sé si está claro. Bueno. Entonces estas serían las identidades básicas, ¿sí? Con estas identidades que yo aprenda, pues puedo resolver muchos problemas, muchas ecuaciones de trigonometría analítica. Vamos a ir a los ejercicios del libro. No sé si hay alguna pregunta antes de que vayamos a los ejercicios del libro. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a estos primeros. Dice, escriba la expresión trigonométrica en términos de seno y coseno y luego simplifique. ¿Sí? Entonces me están pidiendo que escriba todo en términos de seno y coseno. Vamos al ejercicio 12. Entonces quiero convertir todo o cada una de las expresiones que ahí muestran a seno y coseno. Dice que tengo cotangente del ángulo sobre cosecante del ángulo menos seno del ángulo. Entonces escribimos lo siguiente. Cotangente es el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Y todo está dividido entre cosecante. ¿Cosecante a qué es igual? ¿1 sobre coseno o 1 sobre seno? Es 1 sobre seno del ángulo, menos seno del ángulo. Entonces acá ya convertimos todo a seno y coseno. Ahora solo me queda simplificar. Entonces aquí tendría coseno del ángulo sobre seno del ángulo dividido todo dentro de... Vamos a operar esta expresión. Y al operar esta expresión tendríamos 1 menos seno cuadrado del ángulo dividido seno del ángulo. Miren, y esto se puede simplificar. ¿Por qué? Porque esto se va con esto. Y entonces eso a su vez va a ser coseno del ángulo partido 1 menos seno cuadrado del ángulo. Pero utilizando la identidad pitagórica, 1 menos seno cuadrado del ángulo, ¿cuánto vale? Despejemos aquí coseno cuadrado. Si despejo coseno cuadrado acá,
Entonces voy a llegar a que coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Entonces, abajo, en esta expresión, podemos sustituir, en lugar de 1 menos seno cuadrado del ángulo, podemos sustituir y escribir coseno cuadrado. Entonces tendría coseno del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo. Y entonces eso es 1 sobre coseno del ángulo, que a su vez es secante del ángulo. Pero no me piden que lo deje como secante, sino en términos de seno y coseno. Entonces aquí está la respuesta. No sé si hay alguna duda o todo está claro. Entonces aquí en su mayoría es como álgebra, ¿verdad, ingeniero? Sí, es álgebra, pero usted se tiene que saber las identidades básicas que escribimos, que copiamos ahí arriba, ¿verdad? Eh, no mucho entendí eso de por qué si el seno está al cuadrado, puedes pasar a ser coseno al cuadrado. Solo agarré la identidad pitagórica. ¿Qué dice la identidad pitagórica? Dice que coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Si usted despeja el coseno cuadrado, ¿cuánto vale el coseno cuadrado? Despejémoslo acá. Entonces aquí va a ser igual el coseno cuadrado del ángulo. Va a ser 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Y esto que está acá es esto mismo que está acá. Por tal razón, en lugar de escribir 1 menos seno cuadrado, escribimos coseno cuadrado. No sé si queda claro. Ah, ya, sí, gracias. Bueno, por nada. Aquí quedó copiada otra vez esta tablita, la vamos a borrar, permítanme. Bueno, vamos a otro ejercicio. Aquí dice, ya no dice convierta senos y cosenos, sino solo dice simplifique. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar, si quieren, la expresión 26. Simplifiquemos esto, dice coseno del ángulo, coseno de x sobre secante de x más tangente de x. Entonces vamos a simplificarlo. Entonces escribimos arriba coseno de x y abajo noten que tenemos secante más tangente. Secante es 1 sobre coseno y tangente seno sobre coseno. Entonces tengo 1 sobre coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Entonces eso a su vez va a ser el coseno de x sobre... Aquí sumamos la fracción abajo y entonces tendríamos 1 más seno de x dividido coseno de x. ¿Sí? Entonces esto pasa a multiplicar arriba. Y entonces tendríamos coseno cuadrado de x sobre 1 más seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿a qué es igual el coseno cuadrado? Despejemos aquí el coseno cuadrado. ¿Cuánto vale el coseno cuadrado? 1 menos seno cuadrado. Entonces va a ser 1 menos seno cuadrado de x sobre 1 más seno de x. Ahora, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se puede escribir una diferencia de cuadrados? Como 1 menos seno de x por 1 más seno de x sobre 1 más seno de x. Y ahora, esto que está aquí abajo es igual a esto, se elimina. ¿Y cuánto me queda todo? 1 menos el seno de x. No sé si está claro o hay alguna duda. Buenos días, ingeniero. Disculpe, tengo una duda, pero con el ejercicio de arriba. ¿Cuál será su duda? Ahí donde es coseno al cuadrado del ángulo menos 1 menos seno al cuadrado, no se saca la raíz cuadrada, porque está elevado al cuadrado. No se saca porque, o sea, si usted quiere el coseno, sí,
Pero note que aquí tenemos exactamente 1 menos el seno cuadrado. Entonces, ¿eso qué es igual al coseno cuadrado? Ahora, si usted despeja el coseno va a ser la raíz positiva y negativa de 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Pero aquí lo tengo con raíz o lo tengo sin raíz. Aquí. Sin raíz, entonces no voy a poner coseno. Si lo tuviera con un radical, entonces sustituyo por el coseno, pero como lo tengo sin radical, sustituyo por el coseno cuadrado acá. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Bueno, en este ejercicio no sé si hay alguna duda. Solamente con lo que, ¿cómo hizo para pasar coseno a seno? Coseno a seno. Con la identidad pitagórica. Aquí está la identidad pitagórica, miren. Entonces, nosotros ya habíamos despejado el coseno. Y habíamos llegado a que era 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Entonces, en lugar de poner coseno cuadrado, colocó 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener todo en función del seno. Y tal vez simplificar toda la expresión. Y efectivamente la logramos simplificar. Gracias. Bueno, pues nada. Vámonos a otro ejercicio. Miren, aquí el único camino que hay para agarrar habilidad y práctica y poder resolver ejercicios es agarrar muchos problemas y resolverlos. No hay otro camino, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, practicar gimnasia, necesitan pues ejercitarse, tener un cuerpo fuerte, practicar. Y lo mismo es aquí. Entonces, el único camino es agarrar todas estas identidades y resolver cada una de ellas para agarrar la práctica que se requiere para resolver una ecuación o un examen, ¿verdad? Bueno, vámonos a otro ejercicio. Si quieren, hagamos ya no esto, sino hagamos de identidades. Dice acá, verifique la identidad. Entonces vamos a agarrar uno sencillo para empezar. Empecemos con este 38. Ahí está el ejercicio 38. Entonces, ¿qué es esto de verificar la identidad? ¿Qué es una identidad? Una identidad es una ecuación que es válida siempre para cualquier valor de las variables que aparecen en la ecuación. Entonces acá, si esto es verdadero para cualquier valor de x, entonces se dice que es una identidad. Entonces, ¿cómo se verifica una identidad? Bueno, lo que se quiere es comprobar que lo que está del lado izquierdo de la ecuación es igual a lo que está del lado derecho de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es agarrar esta expresión y simplificarla. Entonces simplificamos esto. Y luego agarramos esta expresión y también la simplificamos por aparte. Ya que la simplificamos, verificamos que son iguales las expresiones. Pero lo que no puedo hacer es tomar esto como que es una ecuación y operar términos de un lado con términos del otro lado. Eso no se puede hacer. Entonces se hace por separado, se agarra lo que está del lado izquierdo, se simplifica, se agarra lo que está del lado derecho, se simplifica y se mira si los resultados son iguales. Bueno, entonces acá dice que tengo el seno de x más el coseno de x. Entonces vamos a aplicar el teorema del binomio de Newton. Entonces tendría el primero al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el seno de x por el coseno de x, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo. Ahora noten que si nosotros observamos este término, con este forman un seno cuadrado más un coseno cuadrado. ¿Cuánto vale seno cuadrado más coseno cuadrado? ¿Cuánto vale? 1. 1. Entonces tendríamos 1 más 2 veces el seno de x más el coseno de x. Entonces ya llegamos, por el coseno de x. Entonces ya llegamos a una expresión
que es igual a esta que está acá. Entonces ya no hubo necesidad de simplificar esta expresión, porque al simplificar esta que está acá, llegamos a esta. ¿Está claro? ¿Cómo se comprobó la identidad? ¿O hay alguna duda? Sí, está claro. Bueno, vamos a otro ejercicio entonces. Ustedes lo van a hacer. Vamos a ver. Agarremos uno fácil para empezar. Agarremos el 39. Entonces verifiquen ustedes esta identidad. Dice que 1 por el coseno del ángulo más 1 por el coseno del ángulo es igual a 1 sobre la cosecante al cuadrado del ángulo. Es una identidad muy fácil. Tómense 2-3 minutos, por favor. Bueno, ¿ya la tienen resuelta? Bueno, esta identidad es muy sencilla, ¿verdad? Agarremos lo que está del lado izquierdo. 1 menos coseno del ángulo por 1 más coseno. Esa es una diferencia de cuadrados. Al multiplicar se obtiene 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero 1 menos coseno cuadrado del ángulo, debido a la identidad pitagórica, vale el seno cuadrado del ángulo. O sea que a eso llegamos cuando simplificamos esto. Ahora simplifiquemos esto que está acá. 1 sobre la cosecante cuadrado. 1 sobre la cosecante cuadrado es el inverso de la cosecante cuadrado, pero la cosecante es 1 sobre el seno. Entonces vamos a tener 1 sobre el seno cuadrado de beta. Y eso es igual a ¿quién? Al seno de beta, al cuadrado. Entonces llegamos a que esto es igual a esto que está acá. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Está claro. Ok, gracias. Bueno, vámonos a otro ejercicio. Vamos a ver. Uno más, un poquito más trabajoso. Por ejemplo, el 40, no, el 45 no. O sea, si hay más ejercicios acá. Vamos a ver, nos señalan miren, el 53. Está señalado con un lapicito como que es... Hay que saber hacer ese ejercicio, dice el libro. Bueno, dice que 1 menos coseno del ángulo sobre seno del ángulo es igual al seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Bueno, tómense, si van a necesitar un poquito más de tiempo, tal vez necesitan unos 5 minutos. Tómense los 5 minutos para verificar la identidad. Bueno, vamos a resolver la identidad. Entonces, no sé si la lograron comprobar o no. ¿Qué fue lo que hicieron? Pasar a multiplicar los cosenos y los senos. Ok, eso no se puede hacer. Les había dicho que no pueden agarrar partes de la expresión y pasarlas al otro lado a operar. O sea, no puedo pasar esto a multiplicar acá, ni esto pasar a multiplicar acá. Eso está prohibido. Ustedes hacen eso y ya tienen el problema incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer... Ingeniero, ¿Sí? tampoco puedo sumar ni restar, ¿verdad? No, tampoco. Lo que hacemos es que agarramos un lado de la expresión y la simplificamos. Agarramos el otro lado, lo simplificamos y luego tratamos de hacer o ver si son iguales. O otro camino es agarrar esta expresión y tratar de convertirla en esta otra expresión. Ese es otro camino. O viceversa, agarro la expresión del lado derecho y la trato de convertir en el lado izquierdo. Pero no voy a mezclar los términos de la ecuación. No puedo ni pasar a sumar un término, ni pasar a multiplicar, ni a dividir, ni nada de eso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar este lado y lo manipulo. ¿Cómo puedo manipular este lado que está acá? Bueno, lo puedo manipular multiplicándolo y dividiéndolo por un número o simplificándolo de alguna manera. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por 1 más coseno arriba y abajo. Entonces si agarramos esta expresión y la multiplicamos por 1 más coseno y le dividimos dentro de 1 más coseno, no se modifica porque multiplicar
por 1 más coseno dividido 1 más coseno es multiplicar por 1, y cualquier cosa multiplicada por 1 sigue siendo esa misma cosa. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente: 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa, y lo voy a multiplicar, había dicho, por 1 más coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. ¿Con qué objetivo estoy haciendo esto? Quieta ahí. Con el objetivo de tener en el numerador 1 menos coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque al tener 1 menos coseno cuadrado, eso va a ser el seno cuadrado, de acuerdo a la identidad pitagórica. Entonces hagamos eso. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos 1 menos coseno cuadrado de alfa sobre seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Eso es lo que tenemos. Ahora, lo que está arriba, debido a la identidad pitagórica, es el seno cuadrado de alfa sobre seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Y simplificando el seno cuadrado de arriba con el de abajo, ¿esto en qué se convierte? Se convierte en el seno de alfa en el numerador, y en el denominador tendría 1 más coseno de alfa. Y ahí quedó resuelto el ejercicio, porque esto precisamente es lo que está acá. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero. ¿Sí? Lo que es, bueno, antes de terminar esto del seno, Uh-huh. lo cerró para poder eliminar la parte de abajo. Usted dice esto, se fue con esto, sí. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a otro ejercicio del libro. José Roberto, tenés tu micrófono abierto. Vamos con esta. La 75. Entonces verifiquemos esa identidad. Tómense otros 5 minutos, jóvenes. O 10 si quieren. Tal vez esta está un poco más complicada, para tratar de verificar que esto que está del lado derecho es igual a lo que está del lado izquierdo. Bueno, ya lograron resolver la identidad. ¿Qué hacemos? Bueno, en este problema parece que lo que tenemos que simplificar es esta expresión que está aquí, que es la que está un poquito más, pues a la que se le puede hacer más y trabajar más, ¿verdad? Entonces tendríamos el seno menos la cosecante. ¿Qué es la cosecante? Es 1 sobre seno. Es 1 sobre seno. Entonces tendríamos 1 sobre seno del ángulo. Eso en el numerador. En el denominador tenemos coseno del ángulo menos la cotangente. Si quiero expresar la cotangente, seno y coseno, ¿cómo se expresa? 1 sobre tangente. Sí, pero en seno y coseno. Porque la tangente es seno sobre coseno. Entonces la cotangente, Coseno sobre seno. correcto, coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Entonces ya que tenemos esto, vamos si quieren, vamos a operar lo que está en el numerador para hacer una sola fracción, y lo mismo en el denominador. Entonces aquí tendríamos seno cuadrado del ángulo menos 1 sobre
Tendríamos seno del ángulo, tendríamos coseno del ángulo por, vamos a ver, tendríamos seno del ángulo menos 1. Bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Disculpe. Me faltó esto que está dividido dentro del seno del ángulo. Y aquí tendríamos seno del ángulo menos 1 sobre seno del ángulo. Bueno, ya podemos ver que se simplifica esto con esto, ¿sí? Bueno, arriba ¿qué tenemos? Arriba tenemos, si ustedes notan, tenemos una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados se puede expresar como seno del ángulo más 1 multiplicado por seno del ángulo menos 1. Pero vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Podemos hacer otra cosa mejor. Se me ocurre que Se factoriza el menos 1. sí, se factoriza el menos 1 y se puede convertir en ¿qué? En coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces sería menos coseno cuadrado del ángulo. Esto es esto que está acá. Ahora lo que está abajo ya solo es coseno del ángulo por 1 seno del ángulo menos 1. Bueno, hay otra cosita. Noten que este cuadrado se va con este coseno. Y este menos lo puedo meter aquí abajo. Entonces tendría lo siguiente. Tendría coseno del ángulo sobre 1 menos seno del ángulo. Y ya quedó demostrado que esto es igual que esto. Es una identidad. ¿Hay alguna duda? Está claro. Bastante claro, ingeniero. Ok. Vamos a ver si hay algún otro tipo de ejercicio en el libro que podemos resolver. Disculpe, ingeniero, es que yo tengo una duda, Sí. pero es más acerca de la universidad. No sé si se la puedo preguntar ahorita. Sí, no tenga pena. Es que, bueno, como, o sea, es el primer semestre y soy de primer ingreso, no sé cómo son los exámenes finales y me causaba duda. ¿Vienen sobre todo el contenido del semestre o sobre igual que los parciales? Mire, generalmente los exámenes se evalúa todo el contenido del semestre, pero se le da énfasis especial a aquellos temas que no se evaluaron en los parciales. Supóngase que en geometría en el segundo parcial ni en el tercero se evaluó arcos. Entonces es posible que en el final venga un problema de arcos, ¿verdad? Recuerde también que no se evaluaron circunferencias en el segundo parcial. No sé si se recuerda que no venía ningún problema de circunferencias y rectas. Entonces seguramente en el final va a venir un tema de circunferencias y rectas. Y adicional a esto hay que decir que siempre en el final, por la forma en que se lleva el curso, no da tiempo para que en el tercer parcial se evalúe el tema de cónicas. Entonces en el final siempre colocan un problema de cónicas, siempre. Porque el tercer parcial se evalúa hasta el último tema que se mire de trigonometría, que en este caso creo que es ley de senos y de cosenos. Ah, ya entendí. Y así es para todos los demás cursos, ¿verdad? Sí, generalmente así es para todos los cursos de matemática, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Bueno, no tenga pena. Si quieren hagamos una última identidad de estas, y es esta que tenemos acá. Entonces dice que 1 más la secante más la tangente más 1 sobre la secante menos la tangente es igual a 2 veces la secante. Entonces traten ustedes de resolverla, ¿verdad? Y me dicen si es cierto que lo que está del lado derecho es igual a lo que está del lado izquierdo. Tómense 5 minutos. Bueno, ¿ya la lograron verificar? Sí, al final me da que sí son iguales. Ok, gracias. Bueno, entonces la vamos a resolver para el resto de compañeros, por si alguno no la logró verificar. Bueno, lo que podemos hacer es multiplicar en el primer caso. O sea, en esta expresión la podemos multiplicar por secante menos tangente, ¿verdad? Para hacer una diferencia de cuadrados. Y acá la podemos multiplicar por secante más tangente, ¿les parece? Entonces haciendo eso tendría yo en el numerador
secante de x más, perdón, menos tangente de x, colocamos x, sobre la diferencia de cuadrados. O sea, tendríamos secante cuadrado menos tangente cuadrado del ángulo. En el otro caso tendríamos más. Ahora les decía que este lo voy a multiplicar por secante de x más tangente de x en el numerador y en el denominador. Entonces tendríamos secante de x más tangente de x sobre, y ahora tengo una diferencia de cuadrados, secante cuadrado de x más, perdón, menos tangente cuadrado de x, es lo que tengo. Ahora veamos, recordemos la identidad. 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Esto nace de la identidad pitagórica cuando se divide dentro de coseno cuadrado. Entonces llegamos a esta identidad. Si yo paso a restar la tangente acá, entonces tengo 1 va a ser igual a secante cuadrado del ángulo menos tangente cuadrado del ángulo. O sea, esto que tenemos en el denominador, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces vamos a tener que nuestra expresión es secante de x menos tangente de x más secante de x más tangente de x. Podemos observar que se eliminan estas dos expresiones porque son iguales y el resultado es 2 veces la secante de x, que es precisamente lo que está aquí. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Claro. Bueno, gracias. Bueno, en el libro pues ya no hay más identidad, bueno, hay más ejercicios, ustedes los pueden hacer, pero básicamente nosotros ya casi y resolvimos pues casi los diferentes tipos de ejercicios que contiene el libro, ¿verdad? Hay uno por aquí que no hemos resuelto. Por ejemplo, esto dice: haga la sustitución trigonométrica indicada en la expresión algebraica y simplifique. Suponga que θ está entre 0 y pi medios. Entonces me dicen que sustituya, por ejemplo, en lugar de x, seno del ángulo en esta expresión y que mire qué quede. ¿Qué es lo que queda? Si quieren, resolvamos este. Entonces dice que sustituya por seno del ángulo. Aquí hay que notar que decían que el ángulo está entre 0 y pi medios. O sea, lo que están diciendo es que el ángulo θ está en el primer cuadrante, es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo sustituyo x por el seno del ángulo? Pues lo que obtengo es seno del ángulo, ¿verdad?, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Ahora, esto que está aquí adentro es el coseno del ángulo al cuadrado. O sea que tengo el seno del ángulo sobre la raíz cuadrada del coseno cuadrado del ángulo. Ahora eso va a ser igual al seno del ángulo sobre ¿quién? La raíz cuadrada del coseno cuadrado del ángulo, ¿cuánto vale? Coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Bueno, sería el valor absoluto del coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo en el primer cuadrante siempre es positivo, entonces no hay necesidad de ponerle valor absoluto. Y eso es la tangente del ángulo. Ahí está resuelto el ejercicio. O sea que cuando yo sustituyo el seno acá, me resulta que obtengo la tangente del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué se tendría que poner valor absoluto? ¿Por qué se tendría que poner valor absoluto? Bueno, recuérdense que el valor absoluto de un número x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. O sea, si usted tiene, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5, ¿qué es lo que hace? Puede
sacar la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? 5. Pero ¿por qué no hay necesidad de sacar valor absoluto? Porque me estaban diciendo que el ángulo, si usted ve el ejercicio, dice que el ángulo, ¿dónde está? Aquí arriba. Dice que el ángulo está en, dice, suponga que θ está entre 0 y pi medios. Entonces, si θ está entre 0 y pi medios, me encuentro en qué cuadrante. Me encuentro en el primer cuadrante, porque aquí hay un ángulo de pi medios. Y en el primer cuadrante yo sé que el coseno del ángulo es mayor que 0. Entonces, si le saco el valor absoluto a un número que es mayor que 0, pues me queda el mismo número. Entonces no hay necesidad de colocar valor absoluto aquí abajo. No sé si queda un poquito más claro. Sí, sí, gracias. Bueno, por nada. Bueno, aquí se demuestra que la ecuación no es una identidad, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay que verificar si es identidad o no y va a resultar que no. Bueno, dice fórmulas de adición y sustracción. Miren, aquí hay otras fórmulas que a veces son bastante útiles para transformar senos en senos de sumas en productos de funciones trigonométricas. Tenemos la suma del seno, la resta del seno, la suma del coseno, la resta del coseno, la suma y resta de las tangentes, ¿sí? Entonces esas fórmulas pues también a veces son bastante útiles. Creo que en este curso de matemática básica 1 en los exámenes pues no se colocan problemas con fórmulas de sumas y restas de ángulos, pero les pueden servir sobre todo a aquellas personas que quieran pues continuar con otras matemáticas como la matemática aplicada 2 o la matemática aplicada 5, no sé si les aparecen opcionales, pues estas identidades les son bastante útiles. Bueno, si quieren las copiamos y resolvemos tal vez un ejercicio de estas fórmulas. De verdad, ingeniero, y así como para preguntarle aquí en confianza, según usted, ¿cuál es la matemática más difícil que llegamos a ver en toda la carrera? O sea, algo. Bueno, mire, las matemáticas tal vez no son difíciles, lo que pasa es que son diferentes. Por ejemplo, si usted se va con las matemáticas de cómputo, pues ahí tiene que desarrollar la lógica de cómo se hacen los conteos. Pero si usted se va, por ejemplo, a la matemática aplicada 5, es totalmente diferente. Usted tiene que desarrollar sus habilidades lógicas de cómo hacer transformaciones de curvas, de regiones y de puntos. Y si se va a la matemática aplicada 1, entonces ahí usted tiene que pues, resolver algoritmos para poder implementarlos tal vez en algún programa para poder resolver métodos numéricos. Entonces cada matemática tiene sus cosas diferentes y yo no le podría decir que una es más difícil que otra, ¿verdad? Puede ser que a algunos se les facilite las numéricas y a otros se les facilite las de combinatorias y conteos, pero yo me he dado cuenta que sí hay mucha dificultad por parte de la mayoría de estudiantes con las matemáticas de cómputo, que son esas que le mencioné, y también con las matemáticas que ya llevan cálculo avanzado, como las aplicadas 5 y la aplicada 2. Ah, bueno, muchas gracias, ingeniero. No tenga pena. Bueno, en que estábamos en esto, de las fórmulas de adición y sustracción. Entonces vámonos a un ejercicio libre. Dice, pruebe la identidad de cofunción usando las fórmulas de adición y sustracción. Entonces vámonos a una sencilla, esta que está acá, mire, la 25.
Entonces quieren que pruebe que el seno de x menos pi medios es igual al menos coseno de x. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos verificar usando esta primera identidad que está acá, que es la segunda, mejor dicho, que es el seno de una diferencia. El seno de la diferencia es el seno de s por el coseno de t menos el coseno de s por el seno de t. Entonces aquí tendría lo siguiente. Tendría que el seno de x menos pi medios va a ser igual entonces al seno de x por el coseno de pi medios menos el coseno de x por el seno de pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? Vale 0. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces aquí tendríamos que es igual al menos coseno de x. Entonces ya verificamos la identidad de cofunción utilizando la identidad de diferencia del seno. No sé si está claro o hay alguna duda. Bueno, vamos a otro ejercicio. Vamos a ver. Dice, usando la fórmula de adición o sustracción para hallar el valor exacto de la expresión como se muestra en la figura. Entonces, veamos, me piden el seno de 15 grados. Entonces yo conozco el seno de 30 y el seno de 45. ¿Cómo puedo hacer para calcular el seno de 15 si conozco el seno y coseno de 30 y de 45? Entonces, ¿a qué es igual esto que está acá? Esto es igual al seno de 45 menos 30, ¿verdad? Y entonces eso va a ser igual al seno de 45 coseno de 30. Estamos en grados, ¿verdad? Menos coseno de 45 seno de 30. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto vale el seno de 45? Recordemos acá, el seno de 45 grados. Y luego calculemos el seno de 30. Bueno, el seno de 45 recordemos que es igual al coseno de 45. Y eso vale raíz de 2 partido 2. Ahora falta el seno de 30 grados y el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Ayúdenme, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1/2, ¿se recuerdan? ¿Y cuánto vale el coseno de 30 grados? Raíz de 3 partido 2. Entonces el seno de 15 grados, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser el seno de 45, o sea, raíz de 2 partido 2, multiplicado por el coseno de 30, raíz de 3 partido 2, menos el coseno de 45, raíz de 2 partido 2, por el seno de 30, 1/2. O sea que podemos factorizar el 4, el 1/4, tendríamos, bueno, podemos factorizar raíz de 2 sobre 4. Y tendríamos entonces aquí raíz de 3 menos 1. Miren, y esa es la respuesta. Eso vale el seno de 15 grados. ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, está claro. Bueno, hagan ustedes uno. Vamos a ver. Con ángulos conocidos, calculen ustedes, calculen la tangente de 165. Vamos a ver cómo lo pueden hacer. Piensen cómo pueden calcular la tangente de 165 grados. Tómense 5 minutos, tómense, por favor. Bueno, vamos a terminar con este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la fórmula que está aquí arriba, tangente de S más T.
Entonces noten que es tangente de S más tangente de T sobre 1 menos tangente de S por tangente de T. Entonces copiémoslo. Entonces esto, primero hay que decir que es igual a la tangente de ¿quién? De 120 más 45 grados. O sea, da 165. O sea que esto va a ser la tangente de 120 grados por la tangente de 45 grados sobre, ¿qué habíamos dicho que dice la fórmula? 1 menos tangente de S por tangente de T. Entonces 1 menos tangente de 120 por tangente de 45 grados. Bueno, ahora aquí hay que recordar algo. Hay que recordar que los 120 grados se encuentran ¿en dónde? ¿En qué cuadrante? Se encuentran en el segundo cuadrante. ¿Cuánto le hace falta a los 120 grados para llegar a 180? 60. 60. Entonces el ángulo de referencia es 60 grados. Pero aquí hay que ver otra cosa. Que la tangente en el segundo cuadrante es positiva o negativa. La tangente es el seno sobre el coseno. Y el seno en el segundo cuadrante es positivo, pero el coseno es negativo. Entonces la relación entre seno y coseno va a ser ¿qué? Va a ser negativa. Entonces vamos a decir que la tangente de 120 grados es igual al negativo de la tangente de 60 grados, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestra fórmula? Lo que vamos a tener es menos tangente, perdonen, disculpen, esta página. Aquí vamos a tener menos tangente de 60 grados por tangente de 45 grados sobre 1 más tangente de 60 por tangente de 45. Nos salimos. Pido disculpas, se cerró la sesión por alguna razón, quizás porque se abrió ahí una página y yo intenté cerrarla, entonces les pido mil disculpas. Bueno, entonces estaba en esto, ¿verdad? Les estaba diciendo que la tangente de 120 grados es igual al negativo de la tangente de 60. Haciendo esa transformación en nuestra fórmula de arriba, llegamos a esta expresión de abajo. Bueno, ¿cuánto vale? Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? ¿Se recuerdan cuánto vale? Tangente de 45 grados, ¿cuánto vale? Vale vale 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la tangente de 60 grados? La tangente de grados es el seno de 60 grados sobre el coseno de 60 grados. O sea que va a ser raíz de 3 partido 2 sobre 1/2. Y entonces, ¿cuánto vale la tangente de 60 grados? Vale raíz de 3. Entonces, nuestra expresión que está aquí arriba se convierte en lo siguiente. Se convierte en el negativo de la raíz de 3 multiplicado por 1 sobre 1 más raíz de 3 por 1. O sea que esto va a ser igual a menos raíz de 3 partido 1 más raíz de 3. No sé si hay alguna duda o quedó claro el ejemplo.
Buen día, ingeniero. Disculpe, ¿podría hacer otro ejemplo similar, por favor? Hagamos, ¿sí? Solo una pregunta. Este, en cuanto a tangente de 120 igual a menos tangente de 60, ¿por qué es así? ¿O por qué son iguales? No son iguales, una es el negativo de la otra. Lo que ocurre es que la tangente en el segundo cuadrante es negativa, pero la tangente en el primer cuadrante es positiva. Entonces usted está creando realmente un triángulo. Si usted analiza aquí a 60 grados y hace un triángulo a 60 grados y calcula la tangente de 60 grados, se va a dar cuenta que la tangente es la relación entre este lado y este lado. Entonces en el primer cuadrante, si usted utiliza 60 grados, la tangente va a ser positiva. Pero cuando usted ya tiene 120 grados, entonces se encuentra en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la tangente es negativa. ¿Por qué? Porque es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Usted, imagínese que estamos hablando de una circunferencia unitaria. El seno es la coordenada en Y y el coseno es la coordenada en X. Entonces la coordenada en X en el segundo cuadrante es negativa. Y como es negativa, ¿verdad? Entonces el coseno es negativo y entonces la tangente también es negativa porque es seno sobre coseno. Pero el ángulo de referencia para 120 grados es 60 grados. Por eso vamos a agarrar aquí tangente 60 grados. Pero le vamos a cambiar signo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el segundo cuadrante en donde la tangente es negativa. Por eso. Ah, ya. Bueno, Gracias. Bueno, hagamos otro ejemplo. Todavía tenemos otro poquito más de tiempo. Bueno, intenten hacer ustedes vamos a ver. Intenten hacer esta 5, coseno de 105. Piensen cómo lo pueden hacer. Coseno de 105. Díganme, bueno, ya se nos acabó el tiempo, mejor hagámoslo, ¿verdad? ¿Cómo se puede expresar el coseno de 105? ¿Qué ángulos puedo colocar acá en lugar de 105? ¿60 y 45? Sí, O sea, la 60 suma. y 45 dan 105, correcto. Puedo colocar 60 grados más 45 grados. O sea, yo tengo que colocar ángulos a los que yo les conozca las funciones trigonométricas. Porque aquí alguien puede decir, bueno, el coseno de 105 es el coseno de 100 más el coseno de 5. Pero ¿qué pasa con esto? Que yo no conozco las funciones trigonométricas para 100 grados ni tampoco para 5. Entonces yo tengo que buscar ángulos que conozca, a los que les conozca las funciones trigonométricas. Por eso es que escogimos 60 y 45. No es que esto esté malo, sino que simplemente acá yo no voy a poder continuar, ¿verdad? Entonces por eso escogemos 60 y 45. Entonces la fórmula del coseno de A más B se las voy a escribir aquí. Coseno de A más B es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Esa es la fórmula que corresponde a la suma de ángulos para el coseno. Entonces aquí tendríamos coseno de 60, coseno de 45, menos, luego tendríamos seno de 60, seno de 45. Entonces ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale el seno y el coseno de 45? ¿Cuánto vale eso? Raíz de 2 partido 2. Ahora vamos con los 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? ¿Cuánto vale? ¿Se recuerdan? Ya lo hemos escrito aquí varias veces. ¿Cuánto vale? ¿Vale raíz de 3 sobre 2 o un medio? Un medio, correcto. ¿Y cuánto vale el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. Bueno, entonces, conociendo esto y esto, podemos escribir entonces lo siguiente. Vamos a escribir que el coseno de 105 va a ser igual al coseno de 60, que es raíz de 3 sobre 2,
multiplicado por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, menos el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí va un medio, disculpe. Y aquí colocamos entonces seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Podemos factorizar la raíz de 2 sobre 4. ¿Y qué tendríamos entonces? 1 menos la raíz de 3, ¿verdad? Y esta es la respuesta. No sé si hay alguna duda. ¿O está claro? Sí, está claro. Bueno, entonces vamos a dejar aquí esta clase, jóvenes. Les agradezco mucho y nos miramos el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana, jóvenes. Decía, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Gracias igualmente. Feliz día. Ingeniero. Feliz día, ingeniero.